Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad, haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí un hombre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame de ti, Señor. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad, haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí un
Padre, muchas gracias por este tiempo de bendición en el que tenemos la dicha de alabarte, porque nosotros hemos sido creados para eso, para adorarte, para alabarte. Quiero agradecer por la bendición de la vida, por el conocimiento en esta vida, en la palabra de Dios, en tu palabra que nos permite ir de victoria en victoria y de gloria en gloria. Quiero agradecerte tantas añadiduras. Simplemente la mañana de hoy fue especial en muchos sentidos y yo te lo quiero agradecer. Tú sabes, Señor, cuál es la intención de mi corazón y también sabes que tengo muchas fallas de las cuales no me ufano, pero también sabes que te amo con todo mi corazón y que nada está por encima de tu palabra. Gracias, Padre, y te pido espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra, Señor. Que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento como nunca antes. Anhelamos ver cosas que nadie ha visto, no por arrogancia, Señor, sino porque tu palabra se debe cumplir. Que has guardado las cosas para tus niños, para los que te creen como los niños y los que te aman de todo corazón. Muéstranos revelaciones que modifiquen nuestra realidad. Muéstranos la grandeza que hay entre cada línea de tu palabra, Señor. Yo te pido que me des habilidad en mis labios. Me es importante, al ser un maestro, ser hábil en mi boca. Ayúdame a poder transmitir el mensaje con mucho conocimiento, también con mucha autoridad, pero también con mucho amor. Establezco tu reino aquí en Redimidos la Generación y te agradezco por este tiempo que hoy se termina para pasar a un nuevo tiempo. Gracias por el tiempo del despertar, donde se conforman los soldados de Jehová, y te agradezco porque ya has revelado a tus siervos, a tus hijos, qué tiempo viene para esta iglesia. Gracias por todo. En el nombre de Jesús, bendigo a todos aquellos que se disponen a escuchar tu bendita palabra. En el santo nombre del Rey de Reyes. Amén. Amén. Bienvenidos, redimidos, al lugar donde creemos a lo que está escrito. Para nosotros la Biblia es nuestra ciencia. Y también para nosotros la Biblia es el mapa que nos lleva al conocimiento de Dios. Muchas veces te lo he dicho. Nosotros tenemos de naturaleza una necesidad. Y esa necesidad es nuestro Dios. Conocerle, vivir en sus principios, conocer sus promesas. Yo me atrevo a decir categóricamente que una persona no sabe lo que es ser feliz hasta que no conoce a Dios. Conocer a Dios es vivir realmente. El conocimiento, querido amigo y amiga que me escuchas, debe ser nuestra fortaleza. Y la fe adquirida a través de ese conocimiento nos debe dar la certeza de que nuestro porvenir todo va a estar bien. Te lo voy a decir nuevamente, todo va a estar bien. Más allá de la situación que enfrentes en tu labor, una situación familiar, económica, de salud, todo va a estar bien. La palabra se debe de cumplir en nosotros. Está escrito, si puedes creer, entonces verás la gloria de Dios. Y yo estoy aquí creyendo como un niño en lo que está escrito. Y te quiero inspirar y contagiar de esta fe que me ha dado lo mejor de mi vida. Entonces, si crees, verás la gloria. De esta manera, te presento la palabra que suma a nuestro glosario. Redimidos es una alta escuela, es una escuela de capacitación, porque no queremos que el pueblo perezca porque le falte capacitación. La palabra es logos y rema. No se puede hablar de un término sin el otro, aunque son dos términos, bíblicamente deben funcionar como uno solo, similar a cómo opera la fe y el creer, deben ir de la mano. Entonces, logos y rema, yo te sugiero que lleves también tu glosario para que ahí puedas disipar cualquier duda que en su momento llegue. Siempre conocer los términos favorece mucho.
Logos y rema, de entrada lo que debemos saber, que son términos griegos, quiere decir que son términos del nuevo pacto. Recuerda, y esto es una escuela, el antiguo pacto se escribió en hebreo y en arameo, nuevo pacto en griego. Cuando yo te digo estos términos griegos, de inmediato tú lo tienes que relacionar con el nuevo pacto. Entonces, estos términos son griegos y son términos que la Biblia avala para referirse a la palabra de Dios. Va de nuevo. Son los términos que la Biblia avala en el nuevo pacto para referirse a la palabra de Dios. Logos se usa para referirse a la palabra escrita que ha sido registrada en nuestra Biblia. La palabra escrita. Por la palabra escrita, por el logos, es que tú y yo podemos conocer a Dios. Podemos saber cuáles son sus principios. Sin ese logos, tú y yo no tendríamos el alcance de saber quién es Dios y cómo opera. Solo especularíamos, como lo hicieron algunos de nuestros ancestros bíblicos. No tenían Biblia, no tenían logos, y solo se movían por ciertas percepciones, por momentos de iluminación, pero casi iban a ciegas. Entonces el logos es importante porque es lo que está escrito y nos permite conocer a Dios a través de cada línea. Podríamos resumir que logos es la comunicación escrita que produce en nosotros conocimiento. ¿Está claro esa parte? Amén. Rema, por su parte, refiere a la palabra hablada. Es una comunicación con Dios más allá de las letras. Por ello, la etimo de rema es yo hablo. Literalmente la palabra rema en griego significa eso, yo hablo. ¿Qué hablo, pastor? Lo que está escrito, el logos. Debemos acostumbrarnos a hablar rema, el logos de la palabra de Dios. ¿Estás de acuerdo? Sí. Un creyente de tiempo completo debe pasar de tener logos a tener rema, porque el logos no es suficiente. Cuando tú oras con Dios, ahí hay rema. Cuando tú conversas con Dios y le compartes a las personas de lo que está escrito en el logos, ahí hay rema. Y sobre todo hay rema cuando tú declaras, cuando tú decretas, cuando tú profetizas, cuando tú reprendes, cuando tú atas, hay rema en tu boca porque estás poniendo en palabras verbales lo que está escrito en una palabra, valga el redunde, en una palabra escrita. ¿Estoy claro hasta ahí? Sí, amén. Es tal la importancia del rema que fue el apóstol Pablo quien habló mucho de la armadura de Dios, ¿te acuerdas? Habla del casco, habla del escudo. Y Pablo, una de las armas o de las herramientas de esta armadura, Pablo le llama la espada del Espíritu. Quiere decir que esa espada es un arma que evidentemente tiene la capacidad de lastimar a Satanás y a todos sus esbirros. Pero cuando uno se pone verdaderamente estudioso, cuando uno escudriña la Biblia, porque cuando tú oyes espada del Espíritu, pues te imaginas muchas cosas. La imaginación genera eso, imágenes. Pero cuando uno estudia a profundidad, nos damos cuenta que Pablo, cuando habla de la espada del Espíritu, a lo que se está refiriendo es a la rema de Dios. Wow. Lo que te quiero decir es esto. A Satanás lo que lo lastima es la rema, tu palabra que sale por tu boca. A partir de ahora, querido redimido, yo reprendo de todos nosotros al espíritu de Álalos, que es el nombre exacto bíblico del espíritu de mudez. ¿Y por qué digo lo reprendo? Porque el mismo Cristo, Dios nuestro, reprendió al espíritu de Álalos y Cofos, que es el espíritu de mudez y sordera. Wow. Jesucristo lo reprendió a la parte, reprendo Álalos y Cofos, espíritu de mudez y de sordera.
Hoy reprendo de tu vida todo espíritu de mudez. Todo álalos de tu vida se tiene que ir. Un creyente en Dios no puede estar mudo. Un creyente en Dios debe distinguirse por lo que habla y por cómo lo habla. De hecho, el mismo apóstol Pablo llegó a decir, lo voy a parafrasear, llegó a decir que te reconozcan por la manera en la que hablas. Se dice que a los apóstoles de Jesús lo reconocían por su manera de hablar. Decían, este es uno de Cristo. Entonces yo quiero que a partir de hoy empieces a abrir tus labios. Lo reitero, tu logos, que es tu conocimiento adquirido de la palabra escrita, no reprende a Satanás. Es tu rema, tu palabra hablada, la que sí lo reprende. Recuerda una máxima de la Biblia de la que he disertado en otras ocasiones. Satanás ocupa un mecanismo inicial para enfermar a las personas. ¿Sabes cuál es? Taparles la boca. Toda enfermedad tiende a debilitar. Y esa debilidad se muestra en que la gente ya no quiere hablar, ya no quiere orar, ya no quiere profetizar. Y es ahí donde Satanás puede ganar la batalla. Porque si Satanás mete un espíritu de mudez, de álalos, te quitó el rema de tu vida. Y tú puedes conocer mucha palabra escrita, pero eso no reprende a Satanás, sino la espada, la rema, es lo que lo reprende. Si he quedado claro, te pido por favor que a partir de hoy no censures tus labios. En tu boca hay poder. Con ello te presento el tema de la enseñanza, el cual se intitula, que aparezca en pantalla, y es el tema transformados. Un tema de crecimiento espiritual, y por supuesto que es una fecha importante. Hoy data como viernes 16 de junio del año 2023. ¿Y por qué digo que es una fecha importante? Porque hoy es el último tema que vamos a dar en el tiempo del despertar, donde se conforman los soldados de Jehová. Hemos caminado la ruta siendo muy obedientes a este plan tan específico que Dios nos mostró. Hablamos diversidad de temas, ¿no? Así de manera incluso no ordenada. Hablamos de resucitados, ordenados, consolados, erguidos, encaminados. Tantos temas. Hoy es el último de este tiempo, transformados, y por ello te traigo una palabra fresca que va a renovar tu vida. Ya tengo el siguiente tiempo, ya lo compartí con la pastora, y en la siguiente enseñanza te voy a presentar cuál es el siguiente tiempo. Te recuerdo que Dios nos mostró que cada 3 meses nos llevaría a un nuevo tiempo, y Dios ha cumplido. Mi esposa da testimonio, iba manejando y de repente siento, pum, se acabó el tiempo del despertar y ya lo tenía. Y cuando me meto a revisar el tiempo, 3 meses. Esa es la exactitud de Dios. Créeme que no lo tenía planeado. O sea, yo sigo enseñando, ya hasta tenía otros temas en el porvenir guardados, avivados, otros temas. Iba manejando y de repente se terminó el tiempo. Vamos a este tiempo. Yo dije, son 3 meses, y en verdad es milagroso nuestro Dios. Me metí a ver las enseñanzas 3 meses y la voz de Dios cumplió. Tremendo. Y vamos a un nuevo tiempo, no te voy a decir cuál, pero sí te adelanto que vamos a aprender a vivir por fe. Viene el tiempo donde nuestra fe tiene que hacer la diferencia. Vamos a aprender a vivir por fe, porque eso es lo que Dios quiere. Y vivir por fe es accionar. Y de eso te voy a hablar brevemente en la siguiente enseñanza. Entonces agradecemos mucho a Dios este último tema, llamado Transformados. Y créeme que Dios es tan bueno, porque esperó este tema 3 meses para cerrarlo, y vengo dispuesto a darte una palabra que edificará tu vida. Y por supuesto tenemos frase, la frase que distingue a esta congregación, y es esta: pilas, porque al final la entendemos con doble revelación. Más allá del miedo, más allá del odio, más allá del dolor, más allá del pensar, nos espera el cambiar, nos espera el renovar, nos espera el sanar. Eso se llama amar. Y más que un poema o un pensamiento lindo, vas al final comprender que es todo Biblia. Biblia.
Transformados es mi tema, entonces comienzo. La palabra de Dios, es decir, el logos y el rema, producen multitud de beneficios en nuestra vida. Cuando tú te expones al conocimiento de Dios, Dios es justo y te da frutos. Escuchar palabra te da amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fidelidad, mansedumbre y templanza. Yo así resuelvo el por qué es importante escuchar palabra, porque genera frutos. Sí. Pero otra de las cosas que sin lugar a dudas la palabra de Dios genera en las personas es transformación. La palabra de Dios tiene la capacidad de transformar vidas. Sí, amén. Es más, no existe otro medio más exacto, más puro de transformar la vida de alguien que no sea a través de la palabra de Claro. Dios. Fíjate, llama mucho mi atención cómo las grandes personas de fe de las que la Biblia cuenta tenían afinidad por hablar de ciertos temas. O sea, hablaban de muchos, pero tenían una rúbrica, era un tema el que los distinguía. Por ejemplo, Moisés se distinguía mucho por hablar del tema de la libertad. Y es entendido porque él fue libertador de su pueblo, un pueblo que estaba esclavizado por los egipcios. Algunos estudiosos de la vida de Nehemías, ellos mencionan que Nehemías siempre hablaba directa o indirectamente del tema del liderazgo. ¡Wow! Cuando tú quieras saber de liderazgo hay que visitar Nehemías. David, por su parte, el dulce cantor de Israel, David se caracterizaba por el tema de la alabanza y la adoración. Su hijo, el rey Salomón, se caracterizaba por el tema de la sabiduría. El propio Jesucristo, nuestro Dios, que caminó por esta tierra 33 años, se distinguía por el tema de la salvación. El apóstol Juan se distinguía por hablar del tema del amor. El apóstol Pablo se distinguía por el tema de las dos sendas y cómo éstas transforman tu vida. Y ahí quiero reparar. Este tema es tema de Pablo. Es una rúbrica del maestro Pablo y apóstol. Siempre Pablo exhortaba donde quiera que iba, con los de Éfeso, con los de Corinto, con los de Galacia. Siempre Pablo cerraba diciendo, y sobre todo les exhorto, transformen su pensamiento, renueven su manera de pensar. Ese es el distintivo de Pablo. Así como yo en mis TikTok tengo una frase que dice, la calidad no se improvisa. Pues Pablo siempre decía, renueven su pensamiento. Sí. Ese era el distintivo de Pablo. Mucho del éxito de las personas y del fracaso, mucho depende de su manera de pensar. Dice por ahí una frase reflexiva que la anoté y me importó compartírtela. Dice, si cambiar de anteojos mejora la vista, cambiar de pensamientos mejora la vida. Wow. Te lo voy a decir así de manera frontal. Tú quieres recuperar tu salud, tú quieres recuperar, no sé, tu familia, quieres tener estabilidad económica, es más, quieres recuperar la comunicación con tus hijos en tu matrimonio. Sí, pastor, mucho dependerá de la renovación de tu pensamiento, de que renueves tu manera de pensar. Porque tú no puedes conseguir algo nuevo con las mismas líneas de pensamiento que te llevaron a ese lugar hostil. Necesitas descubrir lo nuevo, porque Dios todo lo hace nuevo. Bíblicamente, cambiar de pensar cambia la manera de vivir. Lo voy a demostrar con mi primer testigo. Que aparezca Romanos 12:2. Voy a ocupar la versión Dios habla hoy en este caso. Y quien escribe es el gran apóstol Pablo. Pablo estaba en otro nivel espiritual. Y a ese nivel vamos en nuestro tiempo siguiente de Redimidos la Generación. A vivir por fe. Dice así Pablo, mira. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar. Yo si hubiera estado ahí, levanto mi mano. ¿Para qué, gran apóstol? Me contesta, para que así cambie su manera de vivir. Este libro hoy sería bestseller. ¿Quieres cambiar tu manera de vivir? Cambia tu manera de pensar.
editorial Pablo. Amén. Ese sería un gran libro. Y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, pilas con esto. Si tú cambias tu manera de pensar, vas a conocer lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Wow. Lo bueno, lo grato y lo perfecto está hecho no para todos, sino para los que cambian su manera de pensar. Wow. Mira, yo no vengo a ser crítico de nadie ni a juzgar a nadie, no es mi línea pastoral. Pero a mí sí me impacta. Mucha gente dice, no, y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y en esa caminamos. Y yo creo que tengo educación, pero entre mí pienso, no cambias tu manera de pensar. Y el versículo es claro. Solo los que cambian de manera de pensar acceden a lo grato, a lo bueno y a lo perfecto de Dios. Esa es la verdad. En otras palabras, solo transformando nuestro pensamiento vamos a acceder a estos niveles. No lo renovamos, bueno, pues nos resignaremos a lo contrario, a lo malo, a lo ingrato y a lo imperfecto. Todo va a depender de si renovamos nuestra manera de pensar. Te acabo de convencer porque es importante este tema. Transformados. Yo quiero esto en mi vida. Sí, amén. Nada más fastidioso para Dios que escuchar a sus hijos decir, a mí déjame así con mis pensamientos. No, amado mío, renovarte es una instrucción de Dios. Como dicen los militares, renovarse o morir. Transformarse o morir, y yo quiero vivir, y no solamente vivir, sino vivir en abundancia, como lo dijo Jesucristo en Juan 10:10. Ahora fíjate, vamos a ver este mismo versículo, Romanos 12:2, pero en otra versión, en la versión Palabra de Dios para Todos, que aparezca en pantalla. Es el mismo versículo, pero en otra versión, y lo ocupo porque hay un detalle interesante. Wow. Pablo dice, no vivan según el modelo de este mundo, es decir, no te hagas a los estereotipos de la sociedad y no pienses como la gente que no tiene a Dios. No dice Pablo que los odies, nada más te dice que no vivas según sus criterios y sus estereotipos. Tú tienes un criterio diferente, ese criterio está en la Biblia y es el criterio de Dios para nosotros. Dice Pablo, mejor dejen que Dios transforme, ahí está mi tema, Wow. transformados. Dejen que Dios transforme su vida, mira, con una nueva manera de pensar. Wow. Así podrán entender y mira, aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Wow. ¿Me dices amén? Amén. ¿Sabes? A mí me da mucha sensibilidad cuando yo leo una Biblia en el Antiguo Pacto, cuando veo a un Dios viendo a Noé, diciéndole, me agradas. ¿Puedes dimensionar cómo era Noé? Para que el Dios que creó todo a un hombre le diga, me agradas. Podemos dimensionar lo que era David. Al rey David, Dios le dijo, tienes un corazón como el mío. ¡Qué impactante! O sea, quiero que dimensiones el nivel de esas personas. Pero te voy a decir algo. Ni Noé, ni David eran hijos de Dios. Eran siervos de Dios. Porque no pudo haber hijos hasta la resurrección de Cristo. Así es. Todos antes de la resurrección de Cristo eran grandes mujeres y hombres de fe, pero lo lamento, no eran hijos. Eran siervos, grandes ministros, pero no eran hijos. Hijos son a partir de la resurrección de Cristo. ¿Por qué te digo esto? Porque si a Noé y a David Dios les dijo eso, que no eran sus hijos, nosotros que somos sus hijos tenemos que aspirar a que Dios diga, estos mis hijos Sí. piensan como yo. Sí. Y yo creo que si lo logramos, Gloria a Dios. va a ser algo diferente. Sí. ¿Qué más hermoso que te digan, me agradas, tienes mi corazón, a que Dios te vea y diga, Él piensa como yo? Maravilloso. A eso tenemos que aspirar.
Esta palabra transformar que usan en Romanos 12:2, la palabra original que el apóstol Pablo ocupó, como es nuevo pacto, tiene que ser griega. La palabra transformar es, que aparezca en pantalla, por favor. La palabra transformar es el griego metamorfo, formado por dos vocablos. El vocablo meta, Wow. que significa más allá, y el vocablo morfo, que significa forma. Entonces, metamorfo significa más allá de la forma. De ahí viene la palabra metamorfosis. Me es supremamente importante que tú no me olvides la palabra más. Más allá, porque créeme, hoy te voy a entregar un regalo del cielo. No me vayas a olvidar la palabra más, que es uno de los términos que forman la palabra transformar o metamorfo. Meta es más allá. Sepárame la palabra más. En ese sentido, el metamorfo que Dios quiere para nosotros tiene que ir más allá de esta forma, de este modelo, de este molde que el mundo te propone. Por ejemplo, el mundo te dice venganza. Tú vas más allá de ese molde, más allá. ¿Y qué haces? Perdonas. El mundo te dice envidia. Tú vas más allá de ese molde. ¿Y qué haces? Ayudas. El mundo te dice odia. Tú rompes ese molde, esa forma. Vas más allá. ¿Y qué haces? Amas. Así es. El mundo te dice quéjate. Tú vas más allá. ¿Y qué haces? Agradeces lo que tienes, lo bueno. El mundo te dice deprímete. Tú vas más allá. ¿Qué haces? Te alegras. El mundo te dice miedo. Tú vas más allá. ¿Qué haces? Dices fe. Así es. El mundo siempre te va a decir ansiedad. Tú vas más allá de ese molde y dices esperanza en Cristo Jesús. Para transformar nuestra mente, querido redimido, debemos ir más allá de lo que vemos o sentimos físicamente. Nuestra vida está hecha para ir más allá de esta forma. Nosotros somos advenedizos, extranjeros. No pertenecemos a este mundo. Nuestra patria es el cielo, dijo Pablo. Tenemos que aprender a ir más allá de estas cosas. Sí, amén. Vincula esto con Romanos 8:37. Me asisto de Reina Valera 1960 y quien habla es el apóstol Pablo. Pablo viene hablando de algunas tribulaciones, angustias o problemas que todos en algún momento enfrentamos. Ese es el tema. Están conversando, hoy hay problemas, angustias, tribulaciones. Y de repente, de esos de repentes divinos, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nuestra hermosa madre, Pablo dice esto. Insisto, vienen hablando de problemas. Sí. De repente dice Pablo esto. Antes, en todas estas cosas, es decir, en problemas, angustias, tribulaciones, antes, mira, somos ¿qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Wow. Te dije que me separaras la palabra más. Sí. Este es uno de los versículos más usados en la fe cristiana. ¿Sabes por qué? Porque suena inspirador. Somos más que vencedores. Y está bien, pero te voy a dar un detalle. No dice somos vencedores. Dice somos más. Y ese más, este es un detalle de alta escuela. Wow. Y este más tiene que ver con transformación, con ir más allá de la forma, del metamorfo. Solo los que se transforman, los que van más allá de las situaciones y se atreven a pensar como Cristo, esos son llamados más que vencedores. No es un versículo motivacional. Es un versículo que reconoce a los que se transforman, a los que van más allá de estas cosas. En otras palabras, solo aquellos que cambian de manera de pensar, van más allá de este ámbito, serán llamados más que vencedores. Pero esto no puede ser solo un argumento. Yo te lo tengo que demostrar. Lo voy a hacer.
Mi comentario se sostiene en que la palabra más es el griego que aparezca en pantalla. Wow. Es el griego jupernicao, que significa, de acuerdo al diccionario más importante de la Biblia llamado Strong, significa Ir más allá. Wow. El mismo significado que tiene la palabra metamorfo, más allá de la forma. Entonces está muy claro que para ser más que vencedores, ¿qué necesitamos, redimido? Primeramente transformar nuestro pensamiento, llevarlo más allá, hacia Cristo. Te lo voy a decir de esta manera. Si tu pensamiento lo llevas más allá, se va a resolver lo de más acá. Wow. Lo espiritual resuelve lo terrenal. Es más, gracias Espíritu Santo. Jesucristo dijo en Juan 4:35, dijo esto: alzad vuestros ojos y ved, Sí. los campos están listos para la cosecha. Quiere decir, ves más allá, se resuelve lo de más acá. Principio Cierto. espiritual. Wow. Necesitamos ir más allá para que se resuelva lo de más acá. Wow. Enlaza esto con 2 Corintios 3:18. Voy a ocupar Dios habla hoy como versión en este caso. Y nuevamente quien habla es el maestro y apóstol Pablo. Dice así: por eso, todos nosotros, ya sin el velo Wow. que nos cubría la cara, es decir, ya sin esa ceguera espiritual que no nos permitía conocer a Dios. Sí es. Qué impresionante hoy poder conocer esto, ¿no? Que ese más tiene que ver con transformar tu mente. De repente mi suegro nos compartió lo del éfata, que ha sido algo maravilloso. Ciertamente. Recientemente él mismo nos compartió del espíritu de Belcebú, que es el que hace que la tierra se caliente. Sí. O sea, cosas tremendas. Cierto. Y me acordé de esto, ya no tenemos velo. Claro. Estamos viendo cosas maravillosas. Colirio. Te puedo decir que durante siglos, ¿sabes cuál era el tema de la teología? Se tardaron siglos debatiendo ese tema. Si Adán tenía ombligo. Te lo prometo. O sea, tú puedes revisar en la historia de la teología cuál ha sido el tema que más tiempo le dedicaron. Adán tendría ombligo. Dios santo. Dios mío. No, bueno. Pero bendita la gloria de Dios, el conocimiento ha ido en aumento. Amén. Y ahora estamos hablando de transformados. Así es. De ver allá para que Para se ver. resuelva acá. Cierto. Bendita la gloria de Dios. Por eso todos nosotros, ya sin el velo que nos cubre la cara, mira qué te va a decir Pablo. Somos como un espejo que refleja Wow. la gloria del Señor. ¿Tú Bendito. quieres saber cómo es la gloria de Dios? Vete en el En el espejo. espejo. Cierto. Qué maravilla. Te lo voy a decir de esta manera y te tiene que animar. Se tiene que ver la gloria de Dios en tu vida. Así es. Amén. El plan de Dios es que cuando te vean a ti, lo que vean sea Él. Así es. Amén. Dios quiere que lo conozcan a través de ti. Quiere que su gloria brille en ti. Amén. Pastor, pero esto está muy complicado. ¿Cómo le vamos a hacer para tan hermosa cosa? ¿Cómo? No es casualidad lo que Pablo escribe enseguida. Mira, Wow. y vamos transformándonos, ¿te parece? Sí, cierto. No es casualidad nada en la Biblia. Sí, vamos a- ¿Cómo le vamos a hacer? Pablo dice, transformándonos Transformarte, exacto. en su imagen misma. Mira este detalle. Wow. Porque cada vez Dios. tenemos Más más, de su gloria, viene hablando de ella. transformación, Wow. de su gloria. Sí es, más de Y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu. Te lo voy a decir en términos muy prácticos. Se va a terminar viendo la gloria de Dios en tu vida, en su máxima expresión, Amén. cuando vayas más allá de lo que hay aquí. Sí, gracias. Cuando te atrevas a transformarte. Y cuando dejes que el Espíritu Santo, que es nuestra madre, accione en ti. Amén. Qué maravilloso, ¿no lo crees? Sí, amén, gloria a Dios. La Biblia es un manual de ejemplos de transformación. Te anoté algunos. La Biblia da ejemplos claros de cómo opera la transformación.
Fíjate, de cómo opera ir al más. El oír debe transformarse en accionar. Sí. Acción. Acción. ¿Viste la transformación? Sí. Sí. Ahí te va. La semilla debe transformarse en fruto. Wow. La fe debe transformarse en creer. Sí. El logos debe transformarse en... Meta. Rema. Y ahí te va este detalle. Ay. No apto para los que están interesados en el ombligo de Adán, sino en cosas del cielo. Amén. Incluso el agua debe transformarse en vino, Gloria a Dios. como lo mostró Jesucristo Sí. en las bodas a los que fui invitado. Te voy a decir este detalle. Wow. El primer milagro de Jesucristo, Ujú. avalado por el Evangelio de Juan, fue un milagro de transformación. Wow. Porque Él convirtió, transformó el agua en vino. Cierto. Para mostrarnos dos cosas. Primero, agilización de tiempos. ¿Qué es eso? Un buen vino tarda muchos años. Y Cristo viene y lo hace así. Ya, ¿sabes por qué? Porque va más allá de ese tiempo. Exacto. Jesucristo nos muestra que eso que va a tardar años, en Él puede ser al instante. Se le llama agilización de tiempos. ¿Que opera en quién? En quien convierte las cosas, quien se transforma. Y lo segundo que Jesús mostró al transformar o convertir el agua en vino, es que la vida espiritual consiste en eso, en transformarte, en ir más allá de este sistema de cosas. Todavía te voy a dar un súper detalle. Wow. Cuando Jesús convierte el agua en vino, es una de las primeras presentaciones públicas de las dos sendas de Jehová, Sí, amén. que los redimidos amamos y nos distinguen. Ujú. Dice los salmos que las sendas es misericordia y verdad. Pues bueno, Jesucristo toma el agua que representa su espíritu, representa su espíritu la verdad del agua, y la convierte en vino que representa la misericordia, que representa al Espíritu Santo. Wow. Hasta en eso un redimido está capacitado para decirte, tenemos que pasar de Cristo al Espíritu Santo. No es que renunciemos a Cristo, No, no, no. pero Él mismo dijo, les conviene que yo me vaya para dejaros al Paracletos. Sí. Este es el tiempo del Espíritu Santo, del Así vino es. y de la misericordia, Amén. la que Gloria nos a Dios. está mostrando cómo ir más allá En su gracia. de las cosas. Gloria a Dios. ¿Y qué pasa cuando conecto con Mateo 6:33? Oh, Pues suceden Dios. revelaciones maravillosas. Wow, Porque ya los Señor. candados se abrieron, porque tenemos la llave de David en el hombro. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Decía David, yo tengo la llave con la que abrimos. Y esa llave la ocupamos los redimidos para abrir versículos. Wow. Quien está hablando aquí es Cristo. El contexto viene hablando de algunos afanes del hombre que son importantes. Imagina la escena, imagínate a Jesucristo sentado con varios amigos. Vamos a verlo un poquito más físico, más del día a día. Jesucristo sentado tomándose un agua con sus amigos. Y empieza la charla. Y el tema comienza a ser, oye Señor, nos preocupa qué comeremos, qué beberemos, cómo nos vestiremos. En términos de hoy me preocupa la colegiatura. Señor, ¿qué crees? Pues a quién más, y ahí tienes al maestro. Señor, me preocupa este problema que traigo con mi esposa. Ese es el contexto. Estaban hablando de ese tipo de cosas. Y de repente, esos son los de repentes de Dios. Wow. Jesucristo sale con esto. Más. Más allá. Wow. Más. Yo podría cerrar aquí la enseñanza. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, ¿qué cosas? Dinero para la colegiatura, Sí. paz para conversar con tu esposa, sabiduría para dirigir a tus hijos, inteligencia para financiar tu negocio, salud en todos tus huesos, todas esas cosas. Mira, os serán añadidas. Wow. Las cosas Gracias. que Dios te va a añadir se encuentran en el Más. más.
¿Tú crees que es casualidad que termine hablando de añadiduras y comience con más? Hasta esos detalles un pastor tiene que ver. Ciertamente. Las añadiduras que Dios te va a dar se van a dar en el más. Más. Quiere decir que Dios te va a dar todo, Sí. siempre y cuando más. Metamorfo, Metamorfo. Jupérnico, Wow. haya una transformación en tu vida, Sí. en tu manera de pensar. Dios está dispuesto a darte todo. ¿Cuándo? Cuando operes en una transformación. Más, ahí van las añadiduras de Dios. Mientras operemos en el menos y queramos seguir nuestras maneras de pensar terrenales, no vendrán esas añadiduras. Y yo quiero gozar de todo eso que Dios prometió. Por eso es que el siguiente Amén. tiempo Gloria va a a ser vivir por fe. Amén. Y la fe tiene obras. Por eso creo que fue idóneo terminar este bendito tiempo Sí, es. con este tema. O vamos al más, o nos quedamos en el menos. Claro. O nos atrevemos a ver las añadiduras, o nos acostumbramos a lo mismo de siempre. Tú decides. Sí. Que aparezca nuestra frase de enseñanza, por Wow. favor. Gracias, Señor. Más allá Más allá del miedo, más allá del odio, más allá del dolor, más allá del pensar, Claro. nos espera el cambiar, Sí. nos espera el renovar, nos espera el sanar. Eso se llama amar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Padre, te damos muchas gracias Gracias. por esta palabra, Amén. amigos. Sí. Sí, adelante, adelante. Sí, sí, Ah, ok. adelante, sí. Atención a mi suegro porque él quiere dar una palabra. Él es el líder de oración de esta congregación. Sí. Bueno, de este tema que hemos visto, de esta palabra de Dios, hoy les quiero compartir un milagro que pasó en mi vida. Me estoy pensionando y llegaba mucho voz del enemigo, ¿no? De muchas personas que me decían que cómo me iba yo a pensionar, que ellos estaban pensionándose ya y a pesar de que tenían un salario donde laboran, aparte ellos daban un poquito más de dinero porque quieren tener una pensión más alta. Ujú. Y así muchas voces que yo oía. Llegó el tiempo en que me tocó a mí y lo primero que yo hice fue hablar con mi padre, ¿no? Buscar el reino de Dios y ponerlo en sus manos. Amén. Amén. Y le dije, no, yo te reprendo, espíritu de afán, espíritu de codiciar más, todo lo que venga del enemigo que me quiera quitar mi paz. Y lo puse en manos de Dios ese día, oré al Señor, al Dios Altísimo que siempre me ha favorecido. Y ese día fue un día de milagro porque nos fuimos con mis hijos, con mi nieto, a un balneario. Sí. ¿Y quién iba a pensar que Dios ahí me iba a mandar unos ángeles? Porque yo siempre clamo por ángeles para mi ayuda. Y llegaron los papás del pastor Cristian y en una conversación así, sin que se les comentara nada, ellos me dijeron, ¿y cuántos años tiene? ¿Y ya se va a pensionar? Y ahí le mencioné y me dijo, no hay problema, nosotros le vamos a ayudar. Y gracias a Dios, todo lo volví a poner en manos de Dios y en eso viene esta palabra, como dicen mi yerno, ¿no? El éfata de Cristo. Amén. Y lo puse en manos de mi Señor Jesucristo, mi pensión. Y Dios abrió los cielos para que viniera esta pensión y pudiera yo poder pagar esta pensión que tengo que dar un año. Me decían, o das 70,000 o das por mes. No, dije, pues le doy por mes, pues, Sí. porque la verdad, ¿no? ¿Para qué me voy a angustiar? ¿Para qué me voy a tener ansiedad, no? Si no tengo mejor por mes. Y gracias a Dios, Dios en su misericordia abrió los cielos todavía. Y todavía estas personas, con un corazón bondadoso, porque ya conocen quién es mi Madre Espíritu Santo, Sí. abrieron su corazón. Amén. Y todavía me hicieron una ofrenda de cada mes para ayudarme a pagar la pensión. Amén. Gloria a Bendito Dios. Dios. Sí. Ese es algo hermoso que les comparto a ustedes. Primero está el reino de Dios y no afanarse a lo que está acá en el mundo.
Yo le doy gracias a mi Madre Espíritu Santo, que esta palabra me ha traído a mí, para mi vida, muchas bendiciones. Y estoy muy feliz. Gracias. Gloria Amén, a señorita. Dios. Muchas gracias. Gracias, Señor. Sabes, esta iglesia de la cual soy el pastor junto con mi amada esposa, la pastora, tiene líderes. Y estos líderes tienen unciones especiales. Yo no me voy a cansar de decirlo, cómo me maravillo de la unción que tiene mi suegro en la oración. Es impresionante. Cierto. Y no estoy aquí para quedar bien con él, él sabe que lo amo más allá de un ministerio. Pero es verdad, es impresionante, es un hombre de fe. Y yo te voy a dar un consejo que me ha servido toda mi vida. Cuando te hable un líder de cualquier ministerio, escúchalo. Sí es. Porque habitualmente se le tiende a escuchar al pastor. Pero si de repente un líder como mi suegra, como mi suegro, que son líderes, quieren decirte algo, escúchalos. Porque es la unción de Dios operando en ellos. Amén. Y esto es un milagro, ¿sabes? Cuando tú aprendes a vivir en el más, se resuelve lo de acá. Sí. Y Dios ocupa instrumentos. En este caso utilizó a mis padres Así es. Gloria a Dios. para bendecir a un hijo de Dios que se ha esforzado, que es honrado y que le ha dado el lugar a la palabra. Sí, Y sobre amén. todo que no se avergüenza ni por un segundo del Evangelio. Amén. Ese es el testimonio y vamos a ir por más en el siguiente tiempo donde aprenderemos a vivir por fe. Porque a eso fue llamado el pueblo de Dios. Dice la Biblia que Moisés se sostuvo en los momentos más complicados de la vida de Moisés. Dice que se sostuvo como viendo al invisible. Te lo traduzco. En los momentos más complicados, Sí. Moisés se mantuvo con fe. Así es. Amén. Cuando el mundo se le caía, Ujú. se mantuvo. Y ese hombre abrió un mar Gloria a Dios. para libertar un pueblo. Entonces, Padre, te damos muchas gracias por esta palabra y te agradezco mucho este tiempo tan disfrutable del tiempo del despertar. Yo no olvido el tiempo del enfoque, Señor. Yo no olvido el tiempo de la emancipación. Yo no olvido el tiempo del despertar. Pero nos vamos a renovar al siguiente tiempo. Y te doy gracias porque cumples tu palabra en nosotros. En este remanente de gente que decidió creer, de gente que decidió renovarse con tu palabra. Bendigo a todos los que hoy me escucharon. Que haya un éfata en sus vidas y que puedan poner los ojos en el más para que se resuelva lo de menos. Así En el nombre de Jesucristo. Amén. es. Amén. Yo soy el pastor Héctor Cristian, estoy para servirte. Bendiciones. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte.